Aquí estamos, hermanos, arrancando la tacita de café este miércoles. Estamos esperando que el pastor Osvaldo se incluya aquí en la emisión en vivo de Facebook. Aquí está nuestro amado pastor Osvaldo. A ver, fíjense, Raleadarino, Calamazuca Fufu, y el pastor Osvaldo aparecerá como por arte de magia. Bueno, perdonen el chascarrillo. Aquí tengo a mi primo, a mi sobrino, Gamaliel Reyes Mata, desde Saltillo, Coahuila, en la emisión en vivo. ¿Me escucha, pastor, por ahí? Cambio. Sí, estoy escuchándolo por Facebook y también a través de Sello en la congregación. Un saludo cordial para usted, Pastor Gamaliel, para todos los que nos van a acompañar, bien sea a través de Sello o de Facebook. Bienvenidos sean todos. Pues como siempre es un honor, pastor, y un deleite tenerlo en cabina para recorrer el libro de Romanos. Saludamos a Pedro Ruiz, que está viendo la emisión en vivo. Nuestra hermana Vilce Correa, un saludo, hermana. Edgar Flaco, Roberto E. Sández, Gamaliel Reyes Mata, Rosa Parra, Fernando Payán. Amén. Muy bien, pastor. Entonces le paso el cambio para que salude a los hermanos de sala y iniciamos con el recorrido. Cambio. Bueno, aquí estamos, Biblia en mano, estamos listos para compartir con todos ustedes esas grandes, ricas y poderosas bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Esperamos hoy pues se nos porte bien aquí nuestro internet, porque nos está poniendo un poquito de problemas, de dificultades, pero esperamos que todo está bien. Así que bienvenido, pastor, bienvenido todos los demás a la tacita de café. Vamos entonces, como diría un dermatólogo o un pollo, vamos al grano. Vamos al grano, pastor. Vamos a la palabra, que es lo interesante. La comunión con nuestros hermanos es importante señalarlos, saludarlos, porque ellos hacen el programa. Mire, pastor, ahora me sirvieron Jamaica, pero de todos modos sigue siendo la tacita de café. Muy bien, pastor, ¿dónde nos quedamos? ¿En qué verso del capítulo 1 de Romanos? Cambio. Me gustaría que retomáramos solo en un pequeñito repaso para recalcar algo, el versículo 21 al 23. Por favor, Pastor Gamaliel. La escritura dice así: porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos, y trocaron la gloria del Dios invisible, trocaron la gloria del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, y de animales de 4 pies, y de serpientes. Cambio. Bueno, en el día anterior habíamos hablado de ese proceso de alejamiento. Cuando Dios se dio a conocer a través de la creación, Él mostró su poder y su deidad o divinidad, de tal manera que se fue entendida, pero en lugar de ellos acercarse a Dios, preguntarle a Dios, comenzaron a filosofar, comenzaron a razonar, y su corazón fue oscurecido. Como resultado de esa oscuridad, dice la palabra que su necio corazón fue entenebrecido, oscurecido, y luego
profesando ser sabios, se hicieron necios. Me llama la atención un comentario que la palabra que se utiliza aquí en griego es moriano, y de donde viene moro, y se traduce como retraso mental o subnormal. Es decir, que el apóstol Pablo es bastante fuerte, dice, mire, ustedes por no tener en cuenta a Dios sufren de un retraso normal, no como nosotros vimos en el libro de Proverbios, que es como atontado, como tonto, como que no tiene las cosas bien claras. Ahora cambian la gloria de Dios y se da porque como había una mezcla de culturas, entonces allí estaban los que cambiaron la gloria de Dios en semejanza de hombres. Esto tiene que ver muchísimo con los griegos y de la cultura greco-romana, porque acuérdense ustedes esos hombres así como casi nosotros fisiculturistas, de masa y de mucho músculo y de chocolatina en el estómago. Ellos rendían culto al cuerpo humano, es decir, mucho ahora el que más se preocupa de su cuerpo, de su apariencia, que del mismo Dios. Hay gente que en lugar de irse a la iglesia el día domingo, más bien se van para, aquí en Colombia, la ciclovía, se van para todos estos lugares, pero fuera con Dios. No existe Dios allí. Esa es una manera de rendir culto al ser humano. Luego, las aves eran objeto de adoración de los sirios, y todos aquellos pueblos entonces tenían adoración hacia las aves. De los cuadrúpedos y reptiles le tenían la adoración los egipcios. Recordemos que ellos adoraban los reptiles, tenían imágenes allí. Y luego, Pastor Gamaliel, me llama la atención que por último de reptiles, cuando tienen, creo, si no me equivoco, usted ahorita en su comentario, la serpiente voladora en México, aquí tenían también como símbolo de adoración la serpiente. Ese es el estado más alejado de Dios. Y hay una coincidencia entre la adoración a la serpiente y la imagen, o más bien lo que nos narra las Sagradas Escrituras en el libro de Génesis, diciendo, ojo, porque fue la serpiente la que engañó a Eva. Hay una similitud, hay algo muy para tener en cuenta. Entre más se aleja el hombre de Dios, más se acerca al diablo. Cambio. Está interesante, pastor. Está interesante la degradación del hombre. Conoce a Dios, pero no le glorifica como tal, no le da gracias tampoco, y se desvanece en su discurso. La caída la oscuridad de la mente de una persona, pastor, qué curioso, ¿no? Viene del desconocimiento de Dios y luego empieza a filosofar. A mí no me gustan los filósofos, pastor. A mí no me gusta la gente, perdone por la expresión coloquial, la gente que le gusta tirar rollo. No, yo pienso esto y por lo otro. Y no. Son senderos de oscuridad, se desvanecen en sus discursos. Aquí, y lo más terrible que dicen ser sabios, ¿no? Dicen ser sabios. Finalmente trocaron la gloria del Dios incorruptible. Qué buen comentario hizo usted, imagen de hombre, y luego pasa a las aves, a los cuadrúpedos, eso significa animales de 4 pies, el cuadrúpedo, y por último de serpiente. La serpiente está en la escala más baja, pastor, de los animales. Fíjese, y es cierto lo que usted dice, cómo hay un conflicto entre Eva, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente, y luego se le llama a Satanás la serpiente antigua, ¿no? ¿Cómo es posible que de creador, de Dios, lo mandaron a la escala más baja, pastor? Lo mandaron a la escala más baja.
pareciera como que el hombre en este acto se hace a sí mismo Dios y el Creador lo mandó a la escala más baja. Es increíble esto. Es como desplazar a Dios, ¿no? Cambio. Bueno, pastor, recordemos esa figura que estamos utilizando para hacer aquí el estudio. Recordemos que hay tres grupos de personas que son gentiles, moralistas y judíos. Recordemos que existe un juez, un abogado y un fiscal, y por supuesto los acusados. Recordemos que hay tres clases de entrega de la que vamos a estudiar esta tarde, y hay tres clases de juicio también. Eso es importante tenerlo en cuenta. Permítame saludar aquí a quienes están en nuestras páginas. Pedro Ruiz, un saludo cordial. Para Enrique Castillo, un abrazo. Enrique lo que tiene es que, a pesar de que es tan ocupado, porque es de verdad una persona muy ocupada, es fiel y firme. Cuando él se propone algo, ahí está con nosotros. Jorge Eliezer Pulido Álvarez, desde España, igualmente. Marco Aldemir Sánchez Quintero, él es una persona muy servicial, muy especial y muy ocupada, pero está con nosotros. Patricia Cardona se ha unido, y Aurora Córdoba. Viviana Gaviria, Hernando Chávez, saludo cordial. Y bueno, por aquí había visto a Emilce Correa. Muchas gracias. Ya, estamos creciendo en audiencia, Pastor Gamaliel. Al alejamiento, debido al comportamiento, debido a las actitudes que tienen estas personas, Dios los entrega. Es decir, quita su cobertura y hace que ellos sufran las consecuencias. Es como, pues no está de aquí de hablar. Algún día tal vez vayamos para la carta a los Corintios, el que es entregado a Satanás. Tan mal interpretada ese texto. Entonces, la primera entrega que el Señor hace, y el primer escalón hacia abajo, que el hombre tiene nada más, nada menos que es entregado a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos, ya que cambian la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Fíjese, pastor, me gustaría ver allí en su versión el versículo 24, y luego vamos desglosándolos, vamos despedazándolos allí para que podamos encontrarle el sentido de los textos. Ahora, no se preocupe, oyente, que buenas noticias. Saludos a Fernando Savila y a José Servín. Para usted, hermano José Servín, es un gran honor, para usted también, hermano, el pastor Gamaliel. Le doy el cambio para que salude él y a su gente y miremos el versículo 24. Gracias, pastor. Sí, aquí se está uniendo a la transmisión en vivo José Servín. Un saludo para ti, para tu casa, José. Qué bueno tenerte aquí. Está Eliseo Chávez, bendiciones, pastor. El pastor Enoch García también se une, pastor, allá en México, Distrito Federal. Abner López desde Panamá nos está oyendo también. Maranata Lugo, Luis García, Dina Mata, ella es mi prima, pastor. Y el pastor Rubén Castillo. Oh, mire, pastor, un personaje aquí muy, muy amado de mi persona, de la iglesia, uno de mis maestros. El pastor Rubén Castillo Báez está viendo la emisión. Pastor Rubén, un saludo para usted, para nuestra hermana Victoria, para su casa. Es un honor que esté con nosotros en la emisión en vivo, pastor. A ver si lo invitamos a una tacita. Ahora Córdoba, Lore Aranda. Oh, pastor, tenemos a Vicente López, uno de nuestros pastores aquí de la que usted no lo conoció, pero que está por el área de San Quintín. Un saludo para el pastor Vicente López. Jesús Escalante Sánchez,
Hugo Aranda Ayala, bueno, pastor, y la hermana Mali. Hay mucha gente, le leo, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos. Ahí está mi arcaica Reina Valera, pastor, y escuchamos su comentario. Cambio. Bueno, cuando nosotros hablamos de inmundicia es algo sucio, algo que daña, algo que afecta, algo que perjudica. Así que esa inmundicia, tomemos aquí la naturaleza del cerdo. Sucede que alguien quiso decir que el ser humano se regeneraba únicamente a través del conocimiento, de la educación. Y dijo, todo es enseñable. Cogió un cerdito recién nacido y lo tuvo dentro de la casa como su mascotica. Nunca lo dejó que él se revolcara en el barro, en el cieno, la inmundicia, sino que estuvo limpio, bien bonito. Era un profesor. Finalmente llamó a sus discípulos, a sus estudiantes y les dijo, el día de la prueba llegó. Los cerdos, por naturaleza, dijo él, siempre van a buscar la inmundicia, lo sucio, lo feo, lo maluco. Pero este que no ha sido enseñado, que no lo he dejado, va a permanecer limpio y no va a buscar. Tan pronto lo soltó, el cerdito salió corriendo y lo que fue a buscar fue un charco de cieno, de barro, de inmundicia, donde se revolcó tremendamente. Eso nos enseña que hay una naturaleza en nuestras vidas que inclina hacia el pecado. Y esa inclinación se agiganta, se engrandece cuando el hombre se aparta de Dios. Digamos así, que la presencia y la palabra y el poder de Dios hace una preservación de nuestras vidas. La obra de Dios en nuestra vida, del Espíritu Santo, nos ayuda a mantenernos fuera de ese pecado. Pero aquí dice, los entregó a la inmundicia de sus concupiscencias de sus corazones. Concupiscencia es deseo desordenado. Es ahí, aquí en esta lista está todos los vicios. Nadie honra su cuerpo al verse botado en una calle, borracho, revolcado, maltratado. Nadie honra su cuerpo cuando está siendo destruido por el vicio, la droga, el cigarrillo, todas estas cosas. De esto se trata, Pastor Gamaliel. Ahora, ¿por qué? Aunque busquen toda clase de argumentos, ¿por qué? Porque cambiaron la verdad. Esa es, por la mentira. Me dio risa cuando usted dijo que no le gustaban los filósofos. A mí sí me gustan, pero los que, así como que, pero esos filósofos necios, ateos, alejados de Dios, la verdad es que son bastante pesados y difíciles de soportar. Entonces aquí cambiaron la verdad por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Esa es la razón. La primera escala es hacia toda clase de vicio que destruye el cuerpo. Cambio. Este pasaje es delicado, pastor. Es delicado porque toca la degradación del hombre y llega hasta el homosexualismo, lesbianismo y bestialismo y la degradación total del hombre, ¿no? Y es bien interesante que la escritura está señalando, primero ocurrió algo en el espíritu. Primero, el desconocimiento de Dios. El desconocimiento de Dios. Número dos, el no agradecer. No le glorificaron como Dios ni dieron gracias. Pastor, nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Este es un principio que se vuelve a repetir en mi hijo. Yo ponía la analogía, ¿no? Por más que él diga que no, salió de mí. Yo lo mantuve, yo lo engendré,
y en cierta forma todavía lo sostengo, ¿no? Hasta que se case. Es inútil negar de dónde viene él. El asunto es que el hombre, con la imagen de Dios, niega a Dios, no le da gracias, entonces hay un trastorno en el espíritu, y luego él mismo cambia la imagen de Dios hasta que lo considera como una serpiente. Entonces empieza el trastorno, pastor, el trastorno en la mente, en el espíritu, y se va hasta el cuerpo. Como decía usted al ratito, va a empezar a tocar la escritura ahí, de usos contra natura, usos sexuales contranaturales, ¿no? Y es terrible. Entonces, qué importante es la fe, pastor, qué importante es saber que hay un Dios que nos ha dado vida, y si quizá no lo conocemos, pudiéramos decir, pero dar gracias. Hay gente que dice, bueno, no conozco a ese Dios que tú hablas, pero yo sé que hay un Dios, y yo no puedo decir que todo lo he recibido de mi mano. Ese es el problema, cuando el hombre se desliga totalmente de Dios y se extravía en desviaciones. Cambio. Sí, aquí encontramos nosotros una tremenda dificultad. Y mire, pastor, que hay tres escalones hacia abajo. En la primera entrega es a la inmundicia. En el versículo 26 dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Léame por favor el versículo 26. Cambio. Por esto Dios los entregó a afectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza. Cambio. Bueno, aquí nosotros estamos viendo que la primera tiene que ver con toda clase de vicio. Mire, pastor, cómo va la degradación. La gente adquiere vicio de licor, de drogas, de cosas, tanta cuestión que hay allí. Pero eso los lleva a una degradación mayor. Y entonces dice ahí, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. Entonces, la otra vez oía yo un programa que preguntaban y una discusión tremendísima a qué se daba el lesbianismo, el sexismo y toda la grabación. Y se decía que el conocimiento para los niños, otros los padres no estudian a los hijos, otros dijeron que era que los niños nacían con la inclinación de ser, siendo mujeres, de ser hombres. Y a los están simplemente cavernícolas, y quién sabe que era cuaternaria o tal vez más atrás me dicen, pero Dios dice que este problema del homosexualismo, del lesbianismo y de todas estas depravaciones es a causa del alejamiento de Dios. Ahora han sacado desde una Biblia, el grupo, estos grupos que defienden el problema de género y han dicho que somos unos ignorantes y que no sabemos interpretar la palabra y que lo que querían decir era esto, y una serie de argumentos que a fin y a cabo venimos mirando la carta a los romanos. De todo lo que ellos digan lo que digan, se debe este problema alejamiento de Dios. Se debe al alejamiento de Dios. Y por más que quieran vestir la mona de seda o el mico, se queda. Eso porque le pongan adornos, porque le pongan eufemismos, porque en la Constitución pongan que no se puede ahora hablar de, por ejemplo, cuando uno llega, buenos días niños, a un salón, que tiene que decir niños y niñas, o que tiene que no sé qué otra cosa podrá. Todo eso, olvídese, Dios siempre tendrá la razón. Cambio.
Sí, pastor, el homosexualismo, el lesbianismo es la plataforma más baja, la condición más baja a la que puede caer un ser humano, porque simple y sencillamente está negando la creación de Dios así, literal, y también está atentando contra la reproducción del género humano. Hay muchos argumentos en contra de ellos, pero yo concuerdo plenamente con usted que se debe al alejamiento de Dios. La desviación empieza en el espíritu. Dios los entregó. Es que desde el momento en que Dios le da leyes al hombre y Adán y Eva transgreden la ley de Dios, ahí están. Entra el pecado y cuando el hombre viola la ley de Dios, esto de entregarlos, pastor, es como decir, te dejo a tu rebelión, te dejo a tu rebelión. Y ahí viene la desviación. Entonces se desconecta del Creador y entonces todas las errores y pasiones se desbordan y la persona dice, no, es que yo empiezo a sentir esto y empiezo a sentir lo otro y se me antoja esto, se me antoja lo otro. Claro, porque se ha desconectado de la fuente de la vida. Es como alguien que se pierde, pastor. Se pierde, se sale de la carretera y agarra su camino. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Entonces el hombre acuña sus propios conceptos. Ahora ya no podemos decir los mexicanos, tenemos que decir las y los, porque hay semillas de rebelión. Cuando aún la manera de hablar, cuando la Biblia dice, crió Dios al hombre, a imagen de Dios lo crió, obviamente no estamos haciendo menos al género femenino, porque el término es inclusivo. O sea, cuando la Biblia del matrimonio habla serán dos en una carne, y honremos a la mujer. Pero el hombre dice, no, yo pienso al revés. Dale la honra a él, pero también a ella, aparte, porque son iguales. Pelea tus derechos. Son semillas de rebelión. Ya no puedo decir, buenos días niños. Ah, no, tengo que decir niños y niñas. ¿Por qué? Porque ahora se cree que hombre y mujer son dos entidades separadas, que tienen derecho a pensar lo que les pegue la gana a cada uno, y si no, estás coartando su libertad, cuando en realidad hombre y mujer es la misma cosa en unidad, pastor, en un conglomerado de unidad. Cuando yo digo los padres, que es un término masculino, obviamente incluye a la mamá y se le está honrando. Pero la semilla es rebelión, sepáralos, que cada uno piense lo que diga y peleen sus derechos. Cambio. En eso la Biblia dice, creó Dios al hombre, varón y hembra los creó. Y ahí está la respuesta para toda esta gente con respecto a lo que la Biblia dice. Bueno, saludo a Dora Gutiérrez, Matilde Muñoz, Pedro Ruiz. Dice, bien, todos los males del hombre derivan del alejamiento de Dios. Y ojalá todos entendamos eso. Muchas gracias a todos los que están allí para reportarse. No sé si de pronto, Pastor Gamaliel, a esta altura le diéramos participación a los que están escuchándonos por sello. ¿Qué opina? Yo creo que es hora ya de que saluden, de que comenten y digan. Así que, estimados hermanos, adelante, los escuchamos. 2 o 3, o bueno, que el caso es que estén ahí pendientes y listos, los escuchamos. Adelante. Mientras se animan, Candelaria Chololán está viendo el video. Nuestra hermana María Torres, esposa del pastor Torres, Leo Millán, Pedro Ruiz. Buenas tardes, pastores. Que el Señor les bendiga a mis hermanos del canal Integral, como en Facebook y todos los que estén conectados. Les saludo de aquí de Chile, Ciudad de Rancagua, a todos mis hermanos y hermanas. Que Dios bendiga sus vidas. Aquí estamos aprendiendo del Señor. Y meditaba mientras escuchaba
y realmente ahora está todo distorsionado. En España, bueno, tal vez muchos lo saben, pero por ejemplo el calendario se le aplicó una palabra femenina a todo. Allá no se puede decir enero, dice enera, febrera, marza, abrila, maya, y así hasta llegar todo el año por el género, porque ya no se define el género masculino y femenino. Así que así está la mente del hombre, cada vez más distorsionado que nunca. En esas aplicaciones que está aplicando leyes totalmente distorsionadas. Todo hombre que se aleja de Dios realmente, como dice las Escrituras, se vuelve necio. Dios les bendiga, mis hermanos. Su turno, Pastor Osvaldo. Cambio. Turno, Pastor Osvaldo. Cambio. A ver. Otro más que nos hable aquí por sello. A ver. Estamos cerca para que puedan escuchar. Mientras se animan, saludamos a Desiree Ruiz, Dora Gutiérrez, Ricardo Alberto, Jiménez Efraín, Rosa Parra. A mí se me corta la transmisión, no sé ustedes. Emisora Gary Sogren. Ah, aquí está el maestro Gary Sogren del seminario de Costa Rica, sepa, todo un personaje, pastor, mirando aquí la emisión de la tacita de café. Un saludo para usted, hermano Gary, mis respetos. Un gran trabajo de enseñanza. Un día lo vamos a invitar aquí a la tacita para hacerle una entrevista. Es un personaje, el hermano Gary, Pastor Osvaldo. Creo que lo conoce, ¿verdad? Patricia C. Lugo y muchas más personas. ¿Nadie se animó, pastor? Nadie se animó. Bien, voy a hacer otro comentario para darle el cambio. ¿Por qué entonces se degrada el hombre? Pues la ciencia buscará muchas justificaciones. Justificaciones pseudocientíficas, van a buscar en los genes, si los niños ya vienen así, van a buscar justificaciones morales, cada persona tiene derecho a decidir su género, etcétera, pastor, pero la Biblia está diciendo, del momento en que te alejaste de Dios, en no agradecerle, no reconocerle, y luego cambiaste su imagen, yo también te dejo solo en tus raciocinios, te entrego, y tus pasiones te van a arrastrar. Dios los entregó a inmundicia en los deseos de sus corazones y se llega a la plataforma más baja, pastor. Le decía yo a un amigo, a un filósofo, que hay muchos argumentos en contra del homosexualismo y lesbianismo, y él decía, no es homosexualismo, es homosexualidad. No, perdóname, le dije, no existe la homosexualidad, ni siquiera el término. Se acaba de acuñar, es homosexualismo, porque el sufijo ismo quiere decir es una onda, es una moda, es algo creado, es un movimiento. Entonces, sexualidad es muy diferente. Entonces, aún se quiere modificar el lenguaje. Al menos en castellano estamos viendo eso, creo que está pasando en todos los idiomas, ¿no? Pero yo le decía, enciérrese a un homosexual, a un grupo de homosexuales, varones en una isla, ¿qué va a pasar? Se van a extinguir. Es lógico porque se trata de una desviación, aunque ahora lo quieran poner o justificar cambiando los términos y modificando los diccionarios. Su cambio. Bueno, tenemos entonces que la primera caída, esa inmundicia, y aquí da la idea donde el ser humano es arrastrado a los vicios, licor, droga, prostitución, todas estas cosas. Esa segunda caída dice, a pasiones vergonzosas, y aquí habla de lo que conocemos como lesbianismo,
y también el homosexualismo en el hombre, porque más claro no puede Dios hablar. Dice, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ahí no hay vuelta de hoja, Pastor Gamaliel y estimados hermanos que nos están viendo a través de Facebook y escuchándonos a través de Sello. Ahí no hay vuelta de hoja. Ahora, ¿sabe qué admiro, Pastor Gamaliel? El valor que tenía el apóstol Pablo para hablarle a un pueblo, a una nación, a un imperio, a un grupo de personas que practicaban de manera descarada, abierta y de, mejor dicho, de repudio, la homosexualidad. Se dice que aún algunos pasajes de la Biblia, por ejemplo, donde dice la Biblia, el de aquel centurión romano que dijo, Señor, yo no soy digno que entres a mi casa, cuando pidió que le sanara a su siervo. Se dice que ese siervo, en algún trasfondo histórico, era el amante, porque todos estos hombres habían creado una cultura que les daba cierta caché, cierta importancia, tener un hombre, ser homosexuales, como por ejemplo en la película de Alejandro el Grande, muestra aquella amante que él tenía allí y que peleaba mucho con su propia esposa. Entonces, el valor que este hombre tenía de decirles, mire, es que ustedes han caído, ustedes están yendo hacia abajo debido a su alejamiento de Dios. Al no reconocer a Dios, están cayendo bajo, están cayendo mal. Y esta es la consecuencia. No me vengan, si estuviera Pablo por aquí, no me vengan con lo de género, no me vengan con lo de genes, no me vengan con cuentos allí, porque eso es el alejamiento de Dios. No en vano le tenían tanta rabia a Pablo y terminaron decapitándolo, Pastor Gamaliel. Entonces, el hombre era de frente, es, mejor dicho, que ni que mexicano que hubiera sido para ver, para ver enfrentado tan tremendamente. Al versículo 28, para que cuando termine su comentario entre leyéndome el versículo 28, Pastor Gamaliel. Cambio. Bueno, es un tema candente, no tanto para nosotros, pastor, pero la comunidad gay inmediatamente protesta, ¿no? Cuando se les toca la llaga. Y es interesante cómo la marca de la decadencia de toda civilización ha sido el vicio, los crímenes, pero sobre todo la degradación sexual, la faceta sexual, pastor, del ser humano, cuando se degrada, es la inequívoca señal de la decadencia, porque ahí está nuestro origen, ¿no? Nosotros somos producto de una relación sexual y cuando ese fundamento se degrada, pues estamos dándonos cuenta que se está derrumbando la civilización. Así terminó Grecia, así terminó Roma, con los excesos y depravaciones sexuales, y así termina toda comunidad. Así terminó Sodoma y Gomorra, y es una señal inequívoca de decadencia. Le leo el verso 28. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, mire cómo una y otra vez vuelve al punto, ¿no? El desconocimiento de Dios. Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Ahí está, pastor, en mi arcaica Reina Valera. Cambio. En mi más moderna versión 60 dice, versículo 28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Mire las tres entregas. La primera entrega fue a inmundicia, la segunda entrega a pasiones vergonzosas y la tercera entrega fue a una mente reprobada. Es decir,
actitudes que no van a pasar el examen, actitudes que no van a ser aceptadas, actitudes que no intenten. Y me llama la atención que dice la Biblia, para hacer cosas que no convienen. Es decir, el ser humano entra en su propia destrucción para hacer cosas que no convienen, que no traen bienestar, que no traen salud, que no traen nada positivo. Y me llama la atención el versículo 29, donde dice, estando atestados de toda injusticia. No sé cómo diga allí su versión la palabra atestado. Por aquí se utiliza la palabra atestado, es supremamente lleno, como que no le cabe nada más. Entonces, es lo que dice de atestado. Antes de continuar con esa lista de cosas que son increíblemente actitudes del diario vivir. Saludo a Juana García, saludo a Pedro Ruiz y saludo a Lucía Cardona, también a Guillermo Martín, lo vi por allí, que estaba conectándose en esta hora aquí. Pastor Gamaliel, le doy cambio para que usted comente qué es estar atestado. Cambio. Que sí, pastor, mi arcaica Reina Valera repite el vocablo, estando atestados de toda edad. Esto de estar atestado, pastor, es como decir, probé esto, probé lo otro y ya estoy lleno de basura, ¿no? Fíjese que mi hijo y yo nos han llamado mucho la atención, compartimos la admiración por las artes marciales. Conocemos un pastor que fue 3 cintas negras en Kung Fu, y mi padre pues era boxeador amateur en sus tiempos, etcétera. Y admirábamos mucho nosotros la cultura de los samurái, la disciplina. Pero viendo documentales serios nos damos cuenta que hasta ellos, y si hay un pueblo que ha practicado cosas bajas, son los japoneses, pastor. Pero no creíamos que el código samurái entrara en esas cuestiones. Pues sí, ya investigaciones profundas revelaron que los honorables samuráis, que eran capaces de inmolarse en pro del honor, esclavizaban sexualmente a sus discípulos en homosexualismo. Oh, pastor, esto es terrible. La degradación está en todas las culturas, ¿no? Pastor, vamos a entrar en una larga lista de fornicación, malicia, avaricia, maldad, envidia. Qué feo, pastor. Qué feo. Un final comentario, miren, antes de pasar a esta lista. Como a ellos no les parece tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada. Tengo un amigo pastor que andaba con otro pastor que es muy terco. Forma parte de ser, de manera de ser un poquito terco, ¿no? Entonces iban a un lugar y le decía el pastor, mi amigo Ramón, le decía, mira, es por esta calle. Y decía, no, es por esta otra, yo sé cómo llegar. No, te digo que es por esta. No, dice, yo voy al volante, así que yo voy a llegar. Bueno, estaba equivocado el pastor, estuvo dando vueltas. Ya el pastor Ramón no dijo nada. Se cruzó de brazos, iba tomando su café, ya no le contestó. A la media hora que el otro andaba dando vueltas, perdido, le dice, oye, ando perdido. No, dijo, pues tú dale por donde tú quieres. Tú dices que sabes, yo te dije 3 veces. Entonces es como decir, Dios, no te quiero. Y Dios dice, bueno, no me quieres, dale por tu camino. No le pareció tener a Dios en su noticia. Entonces dice Dios, tú sabes todas las cosas, tú sabes hacer las cosas, lánzate. Y entonces viene la degradación. El hombre se pierde en su mente, Pastor Osvaldo. Cambio. Totalmente de acuerdo. Es como que el hombre le dice a Dios, quítese de mi vida, ábrame camino, que yo sé lo que hago. Es así, quítese de mi vida.
En otras actitudes, utilizando la figura del que conduce, Dios, usted está conduciendo mi vida, salga de allí, que yo voy a tomar mi propio control. Y en esa actitud, donde el hombre toma el control de su vida, es donde comienza a desviarse. Y se va a desviar de principios tan buenos, tan poderosos, tan placenteros, tan importantes para el hombre, como por ejemplo, fíjese que aquí comienza hablando de los pecados sexuales, fornicación. La porneia, usted sabe que es la palabra que utiliza para toda clase de desviación sexual. Cuando el hombre llega a tener tantas relaciones sexuales que se cansa, se aburre ya de la mujer y busca la relación homosexual, pero se cansa y entonces busca la violación a un niño, que eso es anormal, y se cansa y entonces busca el bestialismo, y se cansa y está buscando tantas cosas, eso en su afán de encontrar lo que solo se puede tener en Dios. El hombre busca una felicidad, busca algo que no lo va a encontrar y dice, voy a buscar droga, vicio, sexo, violencia, tantas cosas, a ver si de pronto llena mi corazón. Lo han dicho muchos hombres que han experimentado por ese lado. Y la lista es larga. Entonces, pecados sexuales, perversidad. Y tengo aquí una lista donde está citado textos bíblicos. Por ejemplo, Pastor Gamaliel, si usted puede leer Mateo capítulo 7, versículo 22, haciendo como énfasis a los pasajes que nos pueden dar como claridad hacia qué se debe, o ratificando esa palabra que el apóstol utilizó allí. Mateo 7, 20. Corrijo, pastor. Marcos capítulo 7, versículo 22. Estas gafas a ratos hacen que vea lo que no es. Marcos capítulo 7, versículo 22. Yo sí decía, pero Mateo habla más bien como de frutos por allí. Marcos 7, 22. Cambio. Marcos 7:22 dice, pastor, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Cambio. Fíjese, pastor, que tan en contravía vamos, que Dios dice que es desde adentro hacia afuera que sale esa maldad, y nosotros estamos creyendo que es de afuera hacia adentro, que es aprendido. No, hay una naturaleza en nosotros que es contraria a la que el hombre busca. Por ejemplo, las filosofías orientales hablan de hacer una introspección, de mirar hacia adentro, de encontrar tanta cosa buena que hay dentro de nosotros. Según la Biblia, no es así, porque dentro de nosotros, el Señor, ¿de dónde salen los robos, los hurtos y todas esas cosas? De adentro del corazón. Es ahí. Por eso la ciencia no puede hacer nada para cambiar la vida de una persona. Muchas veces le dicen, vea, señor, usted va a morir por consumir droga, usted va a morir por alcoholismo, usted va a morir por las prácticas que está cometiendo. ¿Y sabe qué responde la persona necia? Dice, bueno, yo solo de eso no me voy a morir. Muchos también se van a morir, a fin y a cabo yo solo no me voy a morir de eso. Así responden. Y la Biblia habla de una cabeza llena. Ahora, usted por ahí en estos días, para que vea que yo sí le pongo cuidado, habló de la gente de que yo no robo, yo no mato, pero son ávaros. Mire la avaricia. Ahí dice la Biblia, dentro de la lista de avaricia. Miremos Colosenses capítulo 3, versículo número 5. Porque esta no es únicamente una cuestión de solo la carta a los romanos, es un mensaje de la Biblia. Y hay que revisar hasta dónde puede haber avaricia en nuestras vidas, ese deseo insaciable de tener y más tener. Cambio. Colosenses 3:5 dice,
Amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra: fornicación, inmundicia, molicie. Ay, mi arcaica Reina Valera. Molicie es como comodidad excesiva. Molicie. Mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría, por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión. Cambio. Como alguien diría por allí, el apóstol Pablo la tiene clara, tanto para romanos como para colosenses, como para mexicanos y colombianos. Es claro, dice, bueno, mire, cuando usted se aleja de Dios, esto es lo que va a llenar su mente, su corazón. Pero sobre todo, fíjese que dice la mente atestada. Luego de la avaricia, maldad. Y alguien dice que es saña, ciega y cruel, la maldad, donde los seres humanos, nosotros habíamos hablado, Pastor Gamaliel, no le tengo aquí textos bíblicos porque hay muchísimas, pero la maldad, donde, por ejemplo, uno puede hacer algo que está mal hecho, pero con todo y eso no practica la maldad. La maldad es algo muy diferente, Pastor. Le doy cambio para que usted hable sobre lo que es la maldad. Por eso dice Dios, viendo la maldad de los hombres, fue que el Señor decidió ponerle fin al ser humano y envió el diluvio, porque había mucha maldad. Entonces es bueno que nosotros clasifiquemos una cosa que hagamos mal hecha, y un pecado con pecadores y un mal con maldad. Cambio. Sí, pastor, usted tiene toda la razón. Creo que debe ser un ejercicio, no debe de faltar esta aclaración en el nuevo creyente. Tenemos que hacer la diferencia entre el pecado y la maldad. La Biblia hace clara diferencia entre la maldad y el pecado. La maldad a veces aparece el vocablo iniquidad, que es lo mismo, ¿no? Porque yo puedo cometer un error, o vaya, puedo atropellar a una persona por accidente. Es un delito, pero no lleva maldad. Si lo atropellé por un descuido, es un acto malo, lo maté, pero sin maldad. Si lo atropellé, pastor, y ya sabía que no tenía frenos buenos mi automóvil y además me pasé un alto, el homicidio es culposo, pero no lleva maldad tampoco. Pero si lo espié, tomé nota a la hora que salía y cuando lo vi, le eché el carro encima, eso ya es premeditación, ventaja. Y aunque en los tres casos el hombre ha muerto, en los primeros dos no había maldad, en el último había el deseo de matarlo. Entonces, cuando una persona está atestado de maldad, estamos hablando de un espíritu perverso, ¿no? Muy diferente a una persona que comete un acto porque vive en el pecado. Entonces sí, la tierra se llenó de violencia. Dice, ¿sabe cómo dice el pastor el Espíritu Santo ahí claramente? Dice, y vio Dios que todo designio de los pensamientos de los hombres era de continuo el mal. Ahí está el punto, cambio. Bueno, esto para aclarar, un saludo cordial para Ever Obed Arias Cortés, Leo Millán y también para, está conectado aquí, Harold José Epia Enríquez. Saludo cordial. Seguimos con el otro de los pecados que se manifiesta cuando se aleja de Dios y es la envidia. Esa envidia está descrita como descontento con las posesiones y ventajas de los demás. Envidia. Querer tener lo que tiene otro. Y fíjese, pastor, que esto de la envidia, que aunque no se le ha dado gran importancia, sí tiene su principio porque la Biblia dice, no codiciarás.
Y de la envidia se pasa a la codicia, porque yo envidio, ¿cómo es posible que el pastor Gamaliel tiene tal cosa y yo no la tenga? No olvidemos que se dieron casos en la Biblia donde por envidia acusaron, mataron, hicieron cosas tremendas. Nada, la palabra, porque la palabra es bien amplia. Pero nosotros sabemos de cosas, aún en los niños se manifiesta eso, y eso es alejamiento de Dios. Bueno, miremos otras. No sé si tiene algún comentario respecto a la envidia, Pastor Cambio. Lo único que le puedo decir de la envidia, yo la he sentido, pero no estoy atestado. Por ejemplo, siento envidia de su iPhone 8, con el cual usted está transmitiendo, y yo con mi iPhone 4. Ahí tengo envidia, pastor. Adelante, cambio. No, el pastor está deseando que yo tenga un iPhone 8. Alguno de pronto nos va a llamar y no solamente nos va a decir, hombre, ustedes están haciendo un programa bonito, le vamos a dar no un 8, sino un 10X. Lo último que tiene iPhone. Entonces, les vamos a dar aquí para que les salga bien la imagen. Pero todo provendrá del Señor. Bueno, vamos a seguir entonces aquí con lo demás. Las envidias. Vienen los homicidios. Increíble que esto generalmente se cree que se da por peleas, que se da por accidentes, no. Este clase de homicidio está metida dentro del deseo, del pensamiento del ser humano, donde en cierta manera llega a sentir hasta quitarle la vida a otra persona. Esto no es tan sencillo como se tiene. De ahí que el Señor fue radical y dijo, la única manera de cortar todo esto, bueno, antes se había dicho, no matarás, y ya. Pero ahora le digo que si usted odia a su hermano, será como homicidio. Así que el Señor dijo, tengo que erradicar del ser humano totalmente esto. Tengo aquí una cita, ahora sí, de Mateo capítulo 21, Mateo capítulo 5, versículo 21 y 22, Pastor Gamaliel, hablando de los homicidios. Mateo 5, 21 y 22. Cambio. Y le recuerdo que tenemos 3 minutitos para terminar la tacita, pastor. Ay, Dios. Lástima, ¿verdad? Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare será culpado del juicio. Mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio, y cualquiera que dijere a su hermano raca será culpado del consejo, y cualquiera que dijere fatuo será culpado del infierno de fuego. Ay, pastor, ya se está poniendo dura la palabra, cambio. Muy dura, pero quisiera terminar en estos minuticos. Mañana seguiremos con esa lista tan terrible. Y hay unas que son más comunes de lo que uno se imagina. Por ejemplo, la desobediencia a los padres. Uno piensa que no, que eso es como muy normal. No. Y esto para que miremos y tengamos cuidado con nuestros niños. Para decirle, pastor, recalcando que todas estas cosas van a llegar al ser humano por el alejamiento que se tiene de Dios. Nuestras culturas se están alejando de Dios. Nuestra nueva generación, estaba hablando un sociólogo diciendo que cuando muera nuestra generación va a venir el acabose para el mundo, porque le dicen así, el colchón se termina, no hay quien amortigüe, no hay quien enseñe, no hay quien diga y qué va a pasar de una humanidad sin principios para que puedan establecer valores. En toda parte del mundo se está degradando el ser humano, se está alejando
de Dios. Cada día aparecen nuevas actitudes, nuevas filosofías, y para poder sentirse bien, pues sencillamente dicen, yo no creo en Dios. Ahora hacen hasta burla de la Biblia. Lo ridiculizan. Una política mexicana que estaba hablando allá, dice, es que hablando fuerte contra la izquierda, la izquierda es como la Biblia, que está diciendo, y hacía burla de la Biblia, que enseñaba que ojo por ojo y diente por diente, pero que luego decía que si le pegan si le pegan a la derecha, ponga a la izquierda, la mejilla izquierda. Y cada rato citan, por ejemplo, cuando defienden el homosexualismo y cuando defienden un poco de cosas, inmediatamente le caen a la Biblia y de por sí a los cristianos. Y aquí que hay fuerte resistencia de un buen grupo, digamos, mucha gente defiende lo que es familia y todo eso, en los medios de comunicación dan palo durísimo. Esto se debe al alejamiento de Dios. Cambio. Sí, pastor, y a mí se me hace difícil, me sorprendo yo, pero la historia dice que es un ciclo que se ha repetido. Probablemente ahora nos golpea de manera, ¿cómo pudiéramos decirlo, pastor? Avasalladora, arrolladora por los medios de comunicación. Pero estas inmundicias, este alejamiento de Dios, estas inmundicias se han repetido en todas las generaciones. Pero claro, ahora yo lo estoy viviendo en carne propia, me llegan videos, me llegan propuestas de ley. Yo miraba allá el pasaje de Sodoma y Gomorra cuando llegan aquellos ángeles. Dice la Biblia, desde el menor hasta el mayor de los hombres rodearon la casa de Lot. Y si estamos hablando de Sodoma, no eran grandes ciudades, de algunos cientos probablemente, pero de todos modos ahí estaba el doctor, ahí estaba el profesor, ahí estaba el panadero, ahí estaba el juez, ahí estaba el banquero, todos los hombres, dice, del mayor hasta el menor. Cuando estas ideas de depravación llegan a las altas esferas, pastor, llegan a la esfera de gobierno, que por cierto nuestros políticos quieren quedar bien con las masas. Aunque ellos no creen en estas desviaciones, tienen que agachar la cabeza y asentir, porque pierden votos, porque pierden popularidad, no quieren sonar mojigatos, atrasados y cavernícolas cuaternarios como el pastor Osvaldo. Son figuras públicas. Muchos de ellos no creen, pero se inclinan. Pastor, se nos acabó el tiempo, su final comentario. Cambio. Solo para decirles que acuerden que estamos en un proceso, en un juzgado, donde hay un juez, un abogado, un fiscal y acusados. Los acusados son los gentiles que estamos viendo por qué merecen ser condenados. Luego vamos a ver a los moralistas y vamos a ver a los judíos. Si Dios nos presta la vida, hablaremos de estas depravaciones, pero también entraremos a mirar 3 clases de juicios que Dios hará. Así que un saludo cordial, un abrazo fraternal y hasta el día de mañana, si Dios nos presta la vida. Adiós, pues. Es un honor, pastor, ha sido un gusto, un honor estar con usted. Hermanos, los esperamos mañana en la tacita de café. Me dijeron que termine la emisión como terminábamos en la emisión de solo audio, y era la frase: ¡oh, qué sabrosa estuvo la taza de café con el pastor Osvaldo Arias de Cali, Colombia! Le esperamos en la próxima taza de café para que mande sus comentarios y sus preguntas. ¡Hasta la próxima!